Bienvenidos al Sur Taller Literario. Vamos con otra edición de Respondiendo Comentarios. Así no se me juntan tantos. Acá los tengo en un Word y bueno, vamos a empezar con las preguntas y las respuestas. ¿Qué escritores te parecen injustamente olvidados? ¿Leíste a Marechal? Bueno, a Marechal leí Antígona Vélez, no leí a Adán Buenos Aires, es una de las grandes novelas, al menos consideras así, de la literatura argentina que me debo. En algún momento la deberé leer. Así que lo más importante de Marechal no lo he leído. Bueno, abrazo para vos también, Agustín. Santiago dice, yo tengo una duda, es la siguiente. Estoy haciendo una historia con un tipo que tiene bastante dinero, pero camina por el lado contrario de la ley, y si lo ambiento en mi país me da cosa que lo vean como un cartel de los sapos. Yo intenté escribir la historia en primer lugar acá en mi país, pero no fue algo agradable recibir el comentario, supongo que querrás decir, de un amigo diciendo es como Narcos, me genera la duda si debo aceptar que la comparen con estas obras o si me alejo la miento en otro país. Bueno, si te alejas y la mientas en otro país, te van a decir que es como Narcos en otro país. Es cierto que el tema de los narcos se convirtió en una especie de cliché o de moda en la literatura y también en la ficción más popular o en la televisión o el streaming. Está la serie de Netflix, está lo del Patrón del Mal, Escobar tiene como una especie de resurgimiento y también los narcos mexicanos. A ver, esto es como si uno hace una película de mafia o una novela sobre la mafia y también va a tener que aceptar que lo comparen con El Padrino, con el cine de Scorsese, con la novela del Padrino también, no solo con la película. Así que yo no me volvería tan loco. La cuestión es qué podés aportar vos, qué podés hacer que no se haya hecho antes, qué enfoque le podés dar. Yo pensaría más en eso. Porque además siempre se va a parecer a algo y siempre va a haber gente que diga que se parece a algo. Y la originalidad no creo que pase por ambientarlo en otro país. Por decir, bueno, vamos a hacer Narcos, pero en Rumania. El cartel de Drácula. Eh, no pasa por ahí. Eso sería maquillar una similitud o intentar cambiarle de ropaje al mismo maniquí. En todo caso, lo original puede pasar por el enfoque que le des vos. Un ejemplo es Pulp Fiction con el cine de gángster. Tengo un video sobre Pulp Fiction y cómo Tarantino, entre otras cosas, lo que hace en esa película es poner el foco en cosas en que el cine de gángsters no solía poner en foco. Así que eso es lo que te puedo decir. El Chuncho Surero, ¿qué opinión tenés de los audiolibros? En lo personal a mí no me gusta mucho escuchar libros, pero eso es absolutamente personal. Por supuesto que a quien le gusta, le gusta. Sí me parece que si uno lee poco y escucha mucho, es decir, que suele recurrir a los audiolibros, si bien sirve, por supuesto, el problema es que puede ser más difícil que esa persona aprenda a usar los signos de puntuación o tenga menos faltas de ortografía por una cuestión obvia, porque no le falta el componente visual. Entonces, que un escritor se forme solamente con audiolibros puede ser un problema en ese sentido. Le va a faltar ese aprendizaje visual, por decirlo de esa manera, ser consciente del uso de los signos de puntuación, de lo ortográfico. Pensándolo desde el punto de vista de la formación del escritor, solamente escuchar audiolibros y no leer en el sentido estricto de la palabra, creo que provocaría ese inconveniente. Después, como consumidor, cada cual que consuma los libros como se le dé la gana. Mi comentario apunta, por la naturaleza de este canal, a la formación del escritor. En ese sentido, no quiero decir que un escritor no pueda recurrir al audio, porque a veces uno incluso puede recurrir a los audiolibros por cuestiones prácticas, porque se le complica quizás leer y no sé, por lo que fuera. Pero si uno tiene la posibilidad, además de escuchar de audiolibros, de leer libros, estaría bueno que al menos haga las dos cosas. Eh, si prefiero los audiolibros está bien, pero que trate de leer también.
insisto, hablando del que quiere formarse como escritor, después como consumidor de libros, que los consuma como se le dé la gana. Ariter dice, ¿se podría utilizar un narrador en primera y tercera persona en un texto literario? Sí, se podría, se puede y se ha hecho. De todos modos, no sé si te referís a cambiar capítulo a capítulo o utilizarlo al mismo tiempo, pero se ha hecho de todo en literatura. Todo depende de cómo se haga y para qué se haga, que no sea una cosa arbitraria que no tenga ningún sentido. Pero sí, se ha hecho de todo en literatura. Cada vez que uno dice voy a hacer algo que no hizo nadie, es porque no leyó lo suficiente, no leyó justo a quien hizo eso que uno está pensando que no hizo nadie. Pero sí, poder se puede. Además, poder se puede hacer todo, ¿no? No es que la policía lo va a venir a buscar a uno porque utilice ningún recurso. El tema es que lo utilice con un sentido, ¿no? Bueno, Rodrigo dice, se necesita un buen gusto literario para escribir bien. Acá le respondí que era para comentar en algún video, que viene a ser este. Leonardo Petersen le contestó después, yo eso no lo llegué a capturar, que tenía más que ver con el oficio, con el buen gusto, o con los recursos. Y sí, porque el gusto por definición es subjetivo, nos podemos poner a ver qué es el buen gusto. Es más importante el oficio que el buen gusto y la habilidad. Eh, es- sí, no quisiera empezar a contestar más que eso porque me enredaría y creo que te provocaría más dudas en lugar de alguna certeza. Pero la cuestión del buen gusto. Pero igual sigo creyendo en eso de educar el gusto, que hoy es muy políticamente incorrecto, pero hay que leer buenas obras. Así como en algún otro video dije que no hay que leer solo a los genios, que también uno puede leer artesanías o incluso leer algún libro malo para tenerlo como contraejemplo, como ejemplo de lo que no hay que hacer. También hay que leer y principalmente hay que leer buenas obras literarias y educar el gusto. Si uno se acostumbra a leer buenas obras, así como cuando acostumbra el paladar a una buena comida, después ese paladar rechaza lo malo. Víctor de Franca. Yo ambiento mis historias en mi país y los diálogos son con el vos, sin abusar de localismos, pero cuando habla el narrador lo hace de manera neutra. Ya cada tanto usa alguna palabra local, pero se mantiene más que nada neutro. Me pregunta si está bien que el narrador hable en neutro, también tiene que hablar con un personaje local más. Saludos. Bueno, acá creo que lo del neutro no termina de quedar claro, eh, pero bueno, porque el neutro va más allá de localismo y ese tipo de cosas. Eh, Depende en realidad. Si tengo un narrador en primera persona y es un personaje del lugar, tiene sentido que hable como un personaje local más. Si es un narrador en tercera, y depende también. Depende de lo que quieras hacer. Podés tomar cualquiera de las dos opciones. No hay ningún tipo de regla ni nada por el estilo, desde ya. Giovanni dice, no recuerdo si fue Stephen King el que dijo más o menos esto. Se oye un ruido en el piso de arriba de una habitación vacía, el terror es... Ah, bueno, acá está hablando de la definición de terror y horror, y la pregunta viene acá. Si vi la película La Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, y bueno, ¿qué me pareció? Sí, la vi, está buena, me gustó. Mucho mejor que la basura que estrenaron en su momento. También es cierto que Snyder debería entender que no es viable que una película necesite 4 horas y pico para funcionar. Lo que pasa es que el universo DC ya tuvo problemas desde el principio en que se apuraron en su intento desesperado para alcanzar a Marvel y no perderse parte de la torta. Se apuraron para construir un universo compartido. Pero la película sí es mucho mejor que el bodrio que estrenaron en su momento. Tampoco era tan difícil. Pero me gustó, la disfruté. Bueno, A, B, Y, Z Club dice,
si yo utilizara un narrador omnisciente focalizado en la mayor parte de la novela en un mismo personaje, ¿cuál sería la diferencia en la práctica con el equisciente? Ninguna, porque el equisciente es el que sabe lo mismo que el personaje y el omnisciente focalizado también, como está focalizado justamente en un personaje, sabe lo mismo de ese personaje. Así que la práctica sería lo mismo. Después decís que he leído varios libros, lo que me resultó imposible definir el tipo de narrador y me inquieta a la hora de ponerme a escribir, parece que vaya a equivocarme. Eh, si bien no viene mal que un escritor pueda distinguir entre narradores y conozca un poco la teoría, tampoco es para desesperarse. El tema es mantener el punto de vista, ¿no? O mejor dicho, no mantener el punto de vista, porque hay veces que uno lo puede modificar a su antojo, pero como decíamos antes, con un sentido y sin cometer errores, por ejemplo, hacer que un equisciente rompa su propia regla y sepa algo que el personaje no podría saber, ese tipo de cuestiones. Eh, lo que te diría que en todo caso practiques un poco más, digamos. Eh, bueno, yo he tratado el tema de los narradores en varios videos, imagino que los viste, por lo que me estás preguntando, pero tampoco te desesperes tanto con eso. Pensalo más en la cuestión del punto de vista y lo que querés hacer con eso, y una vez que decidís lo que querés hacer, no te desvíes de eso, no lo rompas, ¿no? El punto de vista cuando uno habla de mantenerlo no es porque sea un dogma. A lo que voy es que si yo tengo una novela de 300 páginas y durante 299 páginas mantengo el punto de vista de un solo personaje y en un momento como necesito contarle al lector algo que ese personaje no puede saber, solamente 2 párrafos uso el punto de vista de otro personaje, digamos que es poco elegante, que se le ven los hilos. Ahora bien, si yo desde el principio estoy saltando de punto de vista en punto de vista en distintos personajes, está bien, porque ya está planteada de esa manera la novela. A eso me refiero con romper el punto de vista, no, no es que haya obligación de focalizar el punto de vista. De hecho, también a veces se utiliza una especie de narrador neutro que no está focalizado en nadie, o un omnisciente clásico. La literatura no tiene que ver con que haya cosas que se pueden o no se pueden hacer. La cuestión está en que cuando yo rompo alguna regla que yo mismo establecí, estoy de algún modo delatando cierta incompetencia, salvo que quede bien claro por cómo está construida la obra que la ruptura de esa regla es intencional y que tiene algún sentido. Disculpen si no soy claro, lo que pasa es que hablar de estas cosas en el aire es un poco difícil, por eso suelo recurrir a ejemplos concretos en mis videos. Acá Lucky Men dice que tal Alejandro me podría recomendar novelas de corte surrealistas similares al tercer policía de Flann O'Brien, La pesca de la trucha en América de Richard Brautigan. Saludos de México, buenos saludos a vos también y a tu patria. Lo que pasa es que no la leí estas 2 novelas que nombrás. Además, como la palabra surrealista se utiliza para prácticamente cualquier cosa, viste, es un poco difícil y justo estas 2 novelas no las leí. Así que si querés, en todo caso, por ahí sé más específico, escribí otro comentario, es un poco más específico, a ver si se me ocurre algo. Igual soy malísimo para las recomendaciones, nunca se me ocurre nada cuando, cuando alguien me pregunta. No solo hablo del canal, sino cuando estoy con algún amigo. eh, por alguna razón me nublo, pero bueno, en todo caso, si querés, haceme otro comentario más específico de cómo son esas novelas, así de paso, eh, tanto yo como los que se pasen por el video y vean tu comentario, por ahí les da ganas de leerlas. Lautaro Talleda dice, le hago la misma pregunta que el Lukács, se refiere a George Lukács, no al de la Guerra de las Galaxias, sino a un crítico literario emparentado con el realismo socialista. Narrar o describir, ¿en qué momentos recomendás hacer una cosa u otra? Bueno, Lukács lo decía en un sentido que no vamos a empezar a comentar ahora, pero que iba más allá de la narración o la descripción como la conocemos.
Pero bueno, eso ya cuestiones ideológicas, no interesa en este momento. Y narrar o escribir y depende, también no es algo que cuando conviene escribir, cuando conviene narrar, y a veces es interesante que la descripción sea narrativa también, que sea dinámica, que se acople una cosa con la otra. Las descripciones estáticas a veces aburren y además se sienten como desconectadas de la novela, pero bueno, un video sobre la descripción es uno en que analizamos el principio de la novela Drácula, que por ahí te interesa buscarlo, es un fragmento de una clase, pero no hay una especie de... No hay una manera de generalizarlo, decir, esto conviene escribirlo, esto no, depende. Por supuesto que uno va a tender a describir elementos importantes en la trama, no va a ponerse a describir una habitación cada centímetro cuadrado cuando por ahí lo único que importa de esa habitación son un par de cosas. Así que bueno, no hay una manera general de responder esta pregunta, ¿no? Pepe León, muchas gracias por tu respuesta. Aprovechando la intervención, me gustaría pedirte una opinión, poner como petición para mi siguiente inquietud. ¿Qué piensa de la obra cuentística olvidada de Borges, Historia Universal de la Infamia, el informe de Brode, la memoria de Shakespeare? ¿Considera que no son igual de deslumbrante que las otras más famosas? En cuanto a Historia Universal de la Infamia, no son propiamente cuentos, sino son en... Borges, ¿cómo es que lo llamaba? Me olvidé, pero algo de ensayos narrativos no, pero bueno, le daba un nombre, pero que no eran exactamente cuentos. Y en efecto no son cuentos, son más bien como una suerte de crónicas literarias con el estilo de Borges. Yo creo que Historia Universal de la Infamia se la reconoce bastante. El informe de Brody y la memoria de Shakespeare, lo que pasa es que ese Borges, primero, algo que se animó a decir Ricardo Pile, que pocos se animan a decir, es que en efecto, cuando Borges perdió la vista no fue el mismo. Y esto puede sonar cruel o puede sonar políticamente incorrecto, pero Borges ya no podía corregirse, ya no corregirse a sí mismo, ya no podía leer en sentido estricto, le podían leer, pero tampoco es lo mismo. Y también es cierto que empezó un poco a copiarse a sí mismo. En algún prólogo dice, soy decididamente monótono. Eso no quiere decir que no haya escrito obras muy buenas y obras que seguían siendo mejores que la de la mayoría de los escritores. Pero midiéndolas con la vara de Borges, la vara de los años 40, de ficciones, de la LEP, de los ensayos de otras inquisiciones, estaban por debajo. De todos modos, yo creo que en esos libros que mencionás como obra olvidada, entre comillas, eh, hay cuentos excelentes. De hecho, el libro de Arena, yo no sé si entra tanto. El Alep y ficciones son los que están más encubrados. El libro de la Arena yo lo pondría más o menos más del lado del informe de Brody. Y la memoria de Shakespeare sí que está bastante más olvidado. Está ahí como el último suspiro. A mí me parece que es un buen cuento el que da nombre al libro de la memoria de Shakespeare. Pero sí, si uno lo compara con El Inmortal, con Las Ruinas Circulares, con El de Tlón, con otros cuentos de Borges, o con Pierre Menard, autor de Quijote, con Funes el Memorioso, y se quedan abajo porque además son casi repeticiones, casi ecos de aquellos cuentos. E insisto que por cruel que suene, la ceguera perjudicó la escritura de Borges. Ya no es el mismo Borges. Bueno, eso fue todo por hoy. Si llegaron de casualidad a este canal y les interesa la literatura y la escritura, suscríbanse, pongan like, pongan dislike, comenten. Se pueden hacer acá las próximas preguntas que tengan, acá en este video mejor, así las tengo ordenadas y no se me escapa ninguna. Si alguna vez alguno de ustedes hace una pregunta y ve que yo no la contesto, recuérdeme, quizás se me puede haber pasado. Así que, bueno,
Nos vemos la próxima.